Buen día para todos, bienvenidos. Estamos prácticamente a un minuto de iniciar la sesión. No veo si está conectado el doctor Jonathan Ramírez, que va a ser el ponente del día de hoy. Mientras esperamos a que se conecte el doctor Ramírez, les voy a pedir a los que están ahorita presentes, el que pueda prender su cámara para presentarse y conocernos. Hola, buenos días. Jonathan, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, doctor. Muy buenos días aquí. Qué bueno. ¿Estás listo, Jonathan? Sí, doc, cuando usted diga. Mira, son las 9 de la mañana con un minuto. Vamos a esperar un par de minutos. Si quieres, bueno, pues ve confirmando que la plática esté completa, que esté ordenada, Mm. y ya enseguida te voy a hacer anfitrión de la sesión para dar inicio. Para la sesión del día de hoy, desafortunadamente no recibimos más casos que fueran complementarios a lo que nos vas a presentar. El tema a lo mejor no es tan de moda como otros temas, pero es un tema de mucha importancia clínica. Los residentes mayores que están aquí presentes, que ya están a cargo de la consulta o que han pasado por la consulta, se darán cuenta, estarán de acuerdo que es un tema muy frecuente de consulta en urología, el tema de dolor pélvico crónico. El abordaje diagnóstico no es precisamente el más fácil. Ciertamente hay guías desarrolladas, recomendaciones, sugerencias, pero es una consulta frecuente. Así que aunque no sea un tema tan de moda, que se platique mucho en los congresos, que se discute mucho, me parece que es de suma importancia que lo abordemos y qué bueno que escogiste este tema, Jonathan. Doctor Presteguín, buen día, gusto saludarte. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, aquí terminando la entrega de guardia. Me acabo de conectar, pero ¿Cómo está la, empecemos. pro- cómo está la programación de hoy, doctor Presteguín? Una nefrectomía láparos, pero la iniciamos un poco tarde hoy. Ok, ¿y el diagnóstico? ¿Es un tumor? Tumor renal, Ok, un T2A, muy bien, qué bueno. ¿Y quién opera? ¿El R4, R5? el R5. R5 con adscrito. Esperemos que esta vez no sea necesario, a ver si puede solo. Ok, no, definitivamente que va a poder. Bueno, esperemos. Jonathan, yo creo que ya tenemos pues ya tenemos más gente conectada. Te voy a ceder como anfitrión la presentación. Sí, doc. Gracias. Ya te debe haber llegado la notificación de que eres el anfitrión de la sesión. Puedes empezar a compartir la pantalla y mientras compartes la pantalla, Jonathan, te voy a pedir que te presentes una presentación general, tu nombre completo, la sede, en qué año de la residencia estás. Claro que sí, doc. Bueno, mi nombre es Luis Jonathan Ramírez Pova. Soy residente de tercer año de urología del Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia. Pues, como usted dice, doc, no sé si ahí se ve perfecto. Ya. Eso es, listo. Ujú. Ya vemos tu Eh, pantalla. Bien, pues elegí este tema porque creo que es un tema justamente olvidado por nosotros los urólogos. Es un tema que tiene, a pesar de que dice la literatura que la incidencia es relativamente baja, yo creo que es algo que va en aumento. Es algo, es un diagnóstico, bueno, que abarca múltiples diagnósticos aparte y de que por lo general es difícil, es exclusión. A veces damos de que por hecho que el paciente es el problema, ¿no? Cuando realmente con el paciente
Si dice que le duele algo es porque tal vez realmente le duele algo, ¿no? No creo que sea buena idea simplemente dejarlo, siempre excluir que el paciente pudiera tener algo que es lo que le está dando afectación sobre todo a la calidad de vida y también que se ha demostrado que tiene afectación a la cuestión económica tanto del paciente como pues del país, ¿no? Entonces no sé si podemos empezar, doctores. Completamente de acuerdo. Adelante, doctor Ramírez, bienvenido. Adelante, Bien, muchísimas gracias, doctor. Empezamos. muchísimas gracias a ustedes, doctores. Bueno, el dolor pélvico crónico. Vamos a hablar, es complejo reducir en 30 minutos lo que es el dolor pélvico crónico, pero vamos a irnos pues con calma y sobre todo lo más importante. Decían que por ahí que para poder hacer un diagnóstico primero tenemos que saber que existe esa enfermedad, ¿no? Y el dolor pélvico crónico abarca una gran cantidad de patologías y también de síndromes, que es lo que vamos a abordar. Pero empecemos por la definición. El dolor pélvico crónico se va a definir, según la AUA, como un dolor persistente de estructuras relacionadas con la pelvis que va a afectar a ambos sexos. Usualmente va a tener consecuencias negativas cognitivas, conductuales, sexuales y emocionales, así también como alteraciones del tracto urinario inferior, que puede ser también afectación sexual, puede haber afectación intestinal y también del suelo pélvico o ginecológico. Esto es importante porque vamos a ver de que también dependiendo del tipo, bueno, el sexo, si es femenino o masculino, también puede alternar el tipo de molestias que puede presentar, ¿no? Por ejemplo, en mujeres es más común el dolor, ¿no? Mientras que en hombres la afectación funcional es un poquito más prevalente. Ahora, ¿qué dice la CIE al respecto? Dice que es un dolor como tal en la región pélvico que va a durar de 3 a 6 meses en un proceso patológico fácilmente identificable. Esto es importante. Porque como alcanzamos a ver los consensos, a pesar de que no, uno es un poquito más reducido que el otro, básicamente no hay un consenso exacto de qué es o como tal el dolor pélvico crónico. Hay muy poca información al respecto. Y si nosotros nos metemos a las guías de práctica clínica, vamos a ver de que la mayoría son recomendaciones pues de experto. Hay muy poquita información al respecto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser la prevalencia? Bueno, vamos a ver la prevalencia de que vamos a encontrar que se va a encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos, África, Europa, este estudio francés que nos marcaba que puede haber una prevalencia de 2.200 a 16.000 casos por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, en África, 12.000 a 200.000 por cada 100.000 y de Europa ya sea 6.000 y 14.000 respectivamente. La prevalencia, pues con esta, como vemos, va de 330 a 378 por cada año, por cada 100.000 habitantes, y la edad es muy variable, que va de los 35 a los 50 años respectivamente. Esto también tiene una afectación en los costos para el tanto del paciente, no solamente en calidad de vida, sino también en los costos económicos, como puede ser hasta de 880 millones de dólares al año. Y dense cuenta que este estudio es del 2010. Ahora, si lo extrapolamos a cómo está la economía actual, podríamos decir que es casi el doble, ¿no? Ahora, ¿cómo va a afectar? 15% va a ser como tal, va a afectar a las mujeres, que va a ser como tal la afectación en pérdida de días laborales, y también 45% en general va a disminuir la eficiencia laboral. Entonces es muy importante por eso conocer al respecto. Ahora, ¿cuál es la perspectiva o cómo lo vamos a ver aquí en México? En México vamos a ver que hay una prevalencia del 18.6% aproximadamente. Se refiere que la afectación puede ir también entre los 15 y los 20 años. Esto se está viendo más, ahora sí que se está reduciendo como la cantidad de edad en la cual se puede presentar. Vemos casos de hasta 15, 20 años en algunos casos, 18 por cada 1.000, según este artículo del Instituto Mexicano de Seguro Social, y ya en mayores de 60 años, de 28 por cada 1.000. Entonces sí es importante, la prevalencia es elevada y por lo general no hacemos un diagnóstico. Ahora, ¿cómo vamos a clasificarlo? Vamos a ver que hay dos maneras de clasificarlo, como pueden ser causas género específicas o también causas órgano específicas. Como vemos, las causas pueden ser hombres y mujeres, que pueden ser datos como prostatitis, infección, endometriosis, una gran cantidad de causas que son importantes. Al final, todas estas causas se van a deducir a un solo síndrome que va a ser el dolor pélvico crónico. Y a partir de ahí podemos tomar el punto de partida para saber cuál es el síndrome que puede estar afectando. En nuestro país, por ejemplo, más prevalente lo que va a ser el síndrome doloroso vesical o también lo que se conocía como lo que era prostatodinia, que ya no es un término en uso, que ahora se engloba en lo que va a ser ya lo que es la prostatitis crónica abacteriana. También el término de cistitis intersticial, que también es un término que ya está cayendo en desuso, y usualmente ya ahí se engloba parte como tal o se encuentra dentro de lo que va a ser el síndrome doloroso vesical. Ahora, en cuestión de órgano específico, ¿qué es lo que podemos encontrar? Que vamos a encontrar que cuestiones reproductivas, vasculares, musculocutáneos, espinales, perdón, neurológicas, gastrointestinales y también urológicas. Como alcanzamos a ver aquí en las urológicas, las principales va a ser la disfunción como tal de la función vesical, que haya también una prostatitis no bacteriana, como me has comentado, que puede ser lo que el término anterior, que era prostatodinia, así como orquialgia crónica y, bueno, ya vimos, ¿no? Prostatodinia no, este es un término que ya se está cayendo en desuso y que se engloba en el mismo, ¿de acuerdo? Ahora, podríamos decir básicamente que tendríamos que enfocarnos nada más a lo urológico. La respuesta es no, ya que también todas las cuestiones que afectan a los nervios también van a afectar la calidad de vida del paciente y que también
también se van a encontrar en la pelvis que van a afectar o van a dar dolores que pueden confundirse, por ejemplo, con dolores vesicales de testículo o inclusive dolores de tipo prostático. Como ya mencionamos, ¿no? Se puede dividir en todos estos síndromes, ¿no? Entonces uno diría, pues, qué flojera estudiarlos todos, ¿no? Realmente no hay una gran necesidad de estudiarlos todos, podemos todos englobarlos en lo que va a ser el síndrome doloroso vesical y con eso poder ya como tal enfocarnos hacia el órgano que pudiera estar afectado o también lo que puede ser la pared, los músculos pélvicos o en algunos casos hasta cuestiones psiquiátricas o funcionales. Siempre tomando en cuenta, por ejemplo, que los dolorosos pélvicos va a ser como tal el diagnóstico principal, del cual de ahí se va a englobar en múltiples tipos de síndromes, que son los que están aquí enumerados. Ahora, ¿cuál va a ser la fisiopatología? Bueno, básicamente en lo que va a ser, ahora sí que resumido, podemos encontrarlo en básicamente tres cosas, que va a ser la afectación en la vejiga, la afectación en la próstata, compresión nerviosa y también lo que va a ser la metainflamación. ¿Cómo van a funcionar cada uno de estos? En la vejiga va a ser principalmente por la disfunción urotelial con aumento de la permeabilidad y consecuencia de irritabilidad mucosa y activación de mastocitos. Esto va a hacer como tal que las fibras de glucosaminglucanos se vean afectadas y va a abrir como tal, va a exponer los nervios o las fibras nerviosas de la vejiga, provocando dolor, ¿de acuerdo? Entonces es la fisiopatología, por ejemplo, a nivel de la vejiga, a grosso modo. En próstata, la inflamación no necesariamente infecciosa, pero sí inmunomediada, va a alterar la nocicepción prostática y esto usualmente va a dar un dolor referido, que va a ser un dolor como tal, por ejemplo, en la punta del pene o un dolor de tipo, ¿cómo se llama? En en perine, ¿no? Por ejemplo. La compresión nerviosa, que también es muy importante, que es la lesión apretamiento que produce dolor neuropático en distribución perineal y la cual también puede perpetuar la inflamación. Esto usualmente también es muy subdiagnosticada, con una alta incidencia en la afectación de la calidad de vida, que puede ir del 1 al 4%, aunque en algunos casos se dice que puede llegar hasta el 10%. Y por último, lo que va a ser la metainflamación. La presentación es como de perdón, no, la metainflamación. Ahorita vamos a hablar de la metainflamación. Ahora, ¿en qué se consiste la metainflamación? Que es como el menos importante, pero que es importante mencionarlo, va a ser la naturaleza sistémica y crónica que se va a presentar en aquellos pacientes que van a mantener una inflamación, pues como tal, mantenida, como mencionamos usualmente, principalmente pacientes que presentan obesidad, ¿de acuerdo? Van a ser como tal menos evidentes como agentes extraños, porque va a haber como tal una producción menor de anticuerpos, va a generar un síndrome doloroso vesical con una inflamación constante y persistente, como junto con todas las que ya mencionamos principalmente, que era vesical, atrapamiento de nervio y prostático, y también va aumento de las citocinas, como citocinas, como puede ser PCB, TNF-alfa e interleucina 6. Esto es muy importante tomar en cuenta, ya que la metainflamación, pues usualmente en el umbro que nos encontramos, va a ser un factor que, pues por lo menos de un tercio a dos tercios de nuestros pacientes van a presentar. Entonces, la elevación de marcadores inflamatorios, por lo general, en estos pacientes suele ser de 2 a 4 veces mayores que en el resto de la gente. Y por lo generalmente no suele haber microorganismos que pudieran estar afectando, simplemente como tal, es una inflamación persistente, aunque no se considera como tal aguda. Pero es importante conocer que es una causa. Esta misma metainflamación se va a ver como tal, pues como tal en un eje, en un círculo vicioso, como tal, que va a ser la producción de corticotropina, como tal en el eje hipotálamo hipófisis suprarenal, y que se va a expresar de forma periférica por los ganglios simpáticos, raíz dorsal y como tal la liberación de los mastocitos, y esto a su vez como tal liberación de citocinas y mediaciones proinflamatorios que a la vez van a exacerbar como tal los niveles de estrés que se van a generar en el cuerpo humano, ¿no? Y esto eventualmente va a estimular nuevamente lo que va a ser el eje hipotálamo hipófisis suprarenal, otra vez liberando cortisol y otra vez activando los ganglios y generando un círculo vicioso que no se va a detener. Ahora, también hay otros mecanismos que se pueden generar a partir de este círculo vicioso, como puede ser la hipoxia, que es una interrupción del flujo sanguíneo microvascular de la capa submucosa de algunos tejidos, principalmente la vejiga, que pueden afectar su perfusión y que en algunos casos pueden eso también facilitar que se presenten como tal daños en las capas y eventualmente dolor. ¿De acuerdo? En algunos casos también, por ejemplo, ya alteraciones del flujo sanguíneo que pueden ser por múltiples causas, cambio o sustitución del tejido vascular y también la reducción de la densidad microvascular de la submucosa de la vejiga que van a exponer los nervios, son causas como parte de este eje o de este círculo vicioso que va a prolongar o va a mantener el problema presente. Ahora, ¿hay más mecanismos que van a presentar o que van a contribuirse en esto? Por supuesto, y vamos a verlos cómo se van a comportar principalmente. En lo que van a ser los mecanismos, vamos a ver de que el principal o el que se maneja de primera instancia es una alteración de los neurotransmisores, que va a ser un desbalance, una disminución en lo que va a ser el GABA y un incremento de lo que va a ser la colina, lo cual va a contribuir al dolor. Esto también se va a ver alterado por cuestiones
psiquiátricas y también en lo que va a ser el dolor pélvico crónico. Pero hay otras cuestiones como la disfunción del piso pélvico, como tal que hay una disminución de la movilidad, una disminución, por ejemplo, de la fuerza de los ligamentos, que esto también va a resultar en dolor principalmente en mujeres. La anatomía, que puede ser también como contribución al dolor pélvico crónico, que se va a presentar principalmente por prostatitis en algunos casos, que puede ser tanto bacteriana o abacteriana, la bacteriana que es más complicada y que también eventualmente puede favorecer que haya un atrapamiento o un daño en lo que va a ser el nervio pudendo y también lo que va a ser el nervio sacro, en lo del plexo sacro, que eventualmente van a generar un dolor importante en el paciente. Este tiene sí muy importante porque a pesar de que lo marcan aquí, que es la malignidad, este no se considera como tal una causa de dolor pélvico crónico, pero sí una causa importante de dolor de compresión del nervio pudendo. Entonces, tomar en cuenta que las cuestiones de como la malignidad son presentes, no forman como tal parte del síndrome doloroso, pero sí pueden favorecer dolores crónicos, ¿de acuerdo? Algunos cambios posquirúrgicos, esto también va de la mano, por ejemplo, con alteración de los neurotransmisores, por ejemplo, los cambios anatómicos que pueden causar dolor pélvico crónico, cirugía ginecológica que causa, por ejemplo, o en los ligamentos redondos que van parte como tal de los nervios que van a innervar a la vejiga, esos también son una causa importante de que pueda presentarse dolor pélvico crónico, incluyendo, por ejemplo, también la endometriosis que pueda afectar a estos nervios. También lo que va a ser el dolor referido o también de tipo psiquiátrico, esto va a ser una hiperactividad, una hipersensibilidad al dolor, ¿de acuerdo? Que esto es una cuestión más nociceptiva, es decir, de cómo se presenta o cómo se siente el paciente sobre sí mismo y cómo se siente sobre sí mismo, lo cual va a aumentar el dolor en algunas áreas asociadas, tanto en psicológico como tal, o a la misma enfermedad per se. Con el mismo color vemos que también tenemos cambios que son los gatillos. Si alguna persona se menciona, por ejemplo, que tiene algún dolor de tipo crónico y eventualmente tenemos un gatillo, por ejemplo, que tengamos una infección y después, por ejemplo, actividad sexual, esto está asociado como tal con ahora sí, con un aumento de los síntomas o a veces con un efecto gatillo. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de la actividad sexual, que algo no se toma mucho en cuenta, aquellos pacientes refieren, por ejemplo, que, por ejemplo, lo que va a ser la dispareunia o, por ejemplo, el dolor durante la erección, ese tipo de dolores eventualmente van a generar una alteración de tipo psiquiátrica, ya que se van a alterar ahora sí que la percepción de lo que se tiene. Por ejemplo, si en este caso, recordando que la cuestión del placer que se genera a través de la actividad sexual se va a invertir por dolor, lo cual va a generar pues molestias en el paciente y eventualmente puede también virar a cuestiones psiquiátricas. La inflamación y la autoinmunidad, recordamos como hemos visto también en algunas clases anteriores aquí en el colegio, no es como tal un factor que sea necesario en lo que va a ser el síndrome del dolor pélvico crónico, sin embargo, sí está descrito, sí puede estar presente y también es importante cuando se presenta por el aumento de las citocinas, el cambio de la expresión de las células intersticiales de Cajal y también un aumento de lo que va a ser las catecolaminas que van a incluir como tal o van a aumentar lo que va a ser el dolor en el dolor pélvico crónico. Las infecciones, por ejemplo, que se presentan en el pasado, pueden generar inflamación y a pesar de que se resuelva la infección, esta inflamación puede persistir como primer parte, como tal, de lo que va a ser el dolor pélvico crónico. Y en algunas cosas también se ha demostrado que lo que va a ser el microbioma intestinal también tiene que ver directamente con algunas cuestiones del dolor pélvico. Todavía se encuentra en estudio, pero se ha mencionado que sí pudieran tener una cuestión importante y que se tiene que estudiar más a futuro. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguien quiera preguntar algo. Yo no tengo ninguna duda, me parece que vamos muy completos. Me llama la atención el artículo que presentaste de un reporte del Seguro Social sobre la incidencia y la prevalencia en México. Eh, lo comentaste, no sé si en la segunda o tercera diapositiva. Ujú. Para no interrumpir más, ¿sabes en cuántos hospitales se hizo ese estudio, más o menos la población que estudiaba? No, no que nada más era de un solo hospital, Doc. Ok, O sea, y la población era muy pequeña. O sea, realmente era como un estimado. O sea, los estimados que sacaron de 18% era realmente un solo hospital y lo estimaron como tal a 100,000 pacientes. Pero realmente ajá. el comportamiento es muy heterogéneo y fue nada más es unicéntrico. Ok, ¿qué hospital es, Jonathan? Si no mal recuerdo, fue la Baza, Doc. Ok, muy bien, Ujú, adelante, gracias. ujú. Sí, Doc. Bueno, entonces continuamos. Ahora, ¿cómo va a ser la evaluación diagnóstica y la presentación clínica? Recordando lo principal, la falta de claridad. Es decir, tenemos varios estudios, pero no hay nada estandarizado realmente. O sea, si nosotros, por ejemplo, revisamos la guía europea, sí tiene algunos estudios, la mayoría son recomendaciones de experto, en algunos casos recomendaciones de baja evidencia, pero, por ejemplo, algo que no se va a presentar, por ejemplo, en las guías de la AUA, que no hay una guía como tal establecida principalmente para esto. El estudio de esto va a involucrar que sea un estudio urológico y ginecológico, tanto en la cuestión del interrogatorio como
como la exploración física, y también tenemos algunas herramientas como puede ser el Viewpoints, que esta es una parte importante de lo que vamos a hablar en este momento sobre lo que va a ser la calidad de vida inclusive, ¿no? O cómo tenemos que abordarlo con el Viewpoints. Ahora, ¿qué es el Viewpoints? El Viewpoints va a ser básicamente esto que va a ser, cómo se va a dividir y cómo va a ser el criterio diagnóstico y la afectación que puede tener. En este caso puede ser urinario, que puede ser, por ejemplo, con algunos síntomas irritativos obstructivos del tracto urinario, principalmente cuando se encuentre con un alto volumen postmiccional, psicosocial, por ejemplo, cuando haya una depresión como tal bien diagnosticado, que sea clínica, es bien mencionado, y también puede favorecer a esa la formación del lobo pélvico crónico cuando hay una alteración órgano específico, por ejemplo, en este caso de afectación prostática, que en algunos casos, pues esto de órgano específico puede ser como tal hasta en un 61% que puede causar patología ginecológica, anorrectal, dispareunia, o inclusive como tal dolor uretral. Por ejemplo, el urinario no es tan común, 50%, pues este es principalmente en hombres, usualmente este se puede valorar con un diario miccional o en algunos casos con un ultrasonido o hasta cistoscopía. Y en la cuestión de la psicosocial se puede abordar, por ejemplo, como ya manejo de tipo de la ansiedad, depresión o experiencias sexuales negativas. Y ya por último, lo que va a ser la infección, que se va a evaluar como tal con espermocultivos, como tal de fluidos que por lo general salen negativos a lo que van a ser los mismos. Y por último, lo que va a ser la N, que va a ser neurológicos, es buscar la causa fuera como tal de un órgano, que puede ser de tipo, en este caso, neurológico o neuropático, que en estos casos se puede presentar hasta 37%. Y lo que va a ser el dolor, que va a ser dolor o búsqueda del dolor perineal o en glúteos. Y por último, también el sexual, que puede haber afectación como disfunción eréctil, eyaculación precoz o en algunos casos también dolor posterior al orgasmo por la misma compresión de los músculos pélvicos. Ahora, en la exploración física, ¿qué es lo que vamos a intentar? Principalmente recordando que el punto de partida va a ser el dolor en el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a ser eso? El dolor asociado como tal, tenemos que buscar cuál es la causa. Lo más común aquí en México puede ser los dolores asociados al síndrome doloroso vesical. Entonces, por lo general son los dolores que se van a encontrar con aumento en la presión o malestar asociados al llenado de la vejiga. Esto es lo más importante. El paciente se siente mal cuando hay un llenado de la vejiga y se siente por lo general mejor cuando hay un vaciamiento. En caso de los hombres, suele haber un aumento de la frecuencia y en las mujeres puede haber, por ejemplo, un aumento en lo que va a ser la nicturia. ¿Cómo va a ser el dolor? Si se encuentra en suprapúbico o si se encuentra en ingle, vagina, recto o sacro, que eso también nos pueda orientar a una cuestión neurológica. También si llega a ser intermitente, por lo general los dolores de tipo intermitente no son de tipo neurológicos, esos son persistentes, muy molestos para el paciente y que por lo general tienen una afectación completa a la calidad de vida. Y también si es agravado por la comida o la ingesta de líquido, que eso también va de la mano con el llenado de la vejiga y también con la cantidad de irritantes que puedan presentarse en la misma. Ahora, ese es el cuadro que maneja la guía de práctica clínica de la AUA, bueno, la guía europea. Nosotros diríamos, pues podríamos que enfocarnos nada más en la cuestión neurológica como viene aquí, ¿no? Pues sería lo ideal tal vez, pero realmente no es así. O sea, el paciente que llega con nosotros va a llegar con una afectación directa a la calidad de vida y tenemos que valorar todo, ya que al final, pues esto de cuestión del dolor pélvico crónico no lo ve nadie más que nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ver o cuál va a ser el comportamiento que se va a presentar de esos? Pues como vemos, ¿no? Síndrome doloroso vesical, uretral, dolor prostático, la mayoría van a tener como tal su marcador o también los ejes que pueden tener, por ejemplo, con su inicio y también con la presencia del mismo. Por ejemplo, los síndromes dolorosos vesical, por lo general tienen un inicio agudo que eventualmente se hace crónico, mientras que los síndromes dolorosos uretrales y prostáticos, por lo general son esporádicos, son cíclicos y también son continuos. Eso es muy importante para poder diferenciar en el paciente, principalmente masculino, cuál podría ser la causa. También dolor escrotal, también estos son afectaciones directamente que pueden venir desde la próstata incluso por cuestiones infecciosas, por lo cual es importante tomar en cuenta que va de la mano con el dolor prostático y también lo que va a ser el dolor, síndrome del dolor peniano, que va a también ir de la mano como tal con alteraciones también inclusive de tipos psicológicos, como tales puede ser la depresión, la ansiedad y también a otros tipos de causas no bien conocidas, ¿no? Como mencionamos, no está bien conocido todavía al respecto y que principalmente, por ejemplo, en hombres sí puede haber alteraciones de tipo urinario, como mencionamos, de tipo funcionales más que en las mujeres. Las mujeres es principalmente más el dolor, pero es muy variado. Y también el neurológico, que es importante también tomar en cuenta que el síndrome del dolor del pudendo también es algo que nosotros valoramos, algo que nosotros tratamos y que es un diagnóstico que está presente, más presente que yo creo que en algún momento previo.
¿Cómo va a ser el examen físico? No hay un examen, no hay una sola prueba como tal que sea específico para este tipo de diagnóstico, ¿de acuerdo? Por lo general, nosotros pensamos en causas funcionales o causas que pueden afectar o valorar que el paciente pudiera haber progresado, ¿no? De algo controlado a un dolor crónico. Por ejemplo, el prolapso de órganos pélvicos en mujeres puede favorecer también cuestiones obstructivas que eventualmente van a favorecer retención urinaria crónica y eventualmente una disminución de la capa de glucosaminglucanos que va a favorecer el dolor pélvico crónico como tal, derivándose en síndrome doloroso vesical. El flujo vaginal, valorar que la paciente no tenga como tal algún tipo de infección o aquellas pacientes que se encuentran ya como tal en el periodo posmenopáusico, que no tengan como tal datos de atrofia, que puedan favorecer inclusive infecciones que pueden derivarse también en lo que va a ser dolor pélvico crónico. Afectaciones dermatológicas, esto es como parte del diagnóstico. Veo que la paciente o el paciente no tenga ninguna alteración dermatológica que justifique el dolor. Y también palpar articulaciones sacroiliacas o sínfisis púbica, que estos son como tal de origen musculoesquelético, a través de una prueba que se llama prueba de Carnet. La prueba de Carnet consiste en que nosotros palpamos el abdomen o parte de la pelvis o los músculos en sí y pedimos al paciente o la paciente que puje o haga esfuerzo. ¿En qué se va a derivar esto? Si nosotros quitamos, o bueno, si la paciente o el paciente hace esfuerzo y hay dolor, significa que es de origen principalmente musculoesquelético. Si no hay dolor o disminuye el dolor posterior a la maniobra de Valsalva, eso significa que es más de origen visceral. Y eso es lo que nos puede orientar también cuando ya hay un problema así como tal de base de un dolor crónico. También tenemos algunos cuestionarios validados, como puede ser el IPSS, el IEF y el PHQ-9. ¿Por qué son importantes este tipo de cuestionarios? Principalmente porque recordemos que los síntomas prostáticos ahora sí que pueden tener muchas causas, ¿no? No necesariamente tiene que ver con el origen prostático y también tiene la parte o el rubro de cómo es la calidad de vida. Es muy importante esto, ¿de acuerdo? También tenemos el DIEF, porque recordemos que también este tipo de patologías tiene alteraciones funcionales en los pacientes. Entonces también cuestiones como la calidad de la erección son importantes, ¿no? Y por último, el PhD, ¿alguien ¿Mándalo? dijo? Ah, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias, amigo. ¿Continuamos? Ok, continuamos. Bueno, y ya por último, el PHQ-9, que va a ser como tal una evaluación hacia las mujeres, que va a evaluar como tal la función sexual, la evaluación psicosocial y también, en algunos casos, algunas afectaciones cognitivas, emocionales y sociales que pueden afectar como tal su calidad de vida. Ahora, ¿cuál va a ser la importancia en este caso también de lo que va a ser la exploración? Pues como mencionamos, la exploración nerviosa es muy importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos que lo que es la exploración del bulbo cavernoso va a valorar lo que va a ser la integridad de lo que son las fibras de S2, perdón, de S2 a S4, por ejemplo, que nos va a indicar si las raíces nerviosas y nervios periféricos están intactos, ¿de acuerdo? Cuando se encuentra ausente, vamos a poder hablar de que pudiera haber una lesión medular o atrapamiento inclusive del mismo nervio. En el caso, por ejemplo, del reflejo de Cocker mastérico, esto nos va a ayudar a valorar las líneas nerviosas que van a ser de L1 L2 y que van a usar la cara interna del muslo para que como tal se aumente o se eleve el testículo, ¿de acuerdo? Ese que es como tal que se encuentra presente y tiene que presentarse en la misma intensidad de manera contralateral, ¿de acuerdo? Estos se van a activar a través de las fibras del nervio perdón, del nervio genitofemoral, perdón, e ilioinguinal, y estos como tal son una evaluación importante de lo que va a ser la funcionalidad nerviosa en nuestro paciente. Otra cuestión a tomar en cuenta va a ser el aspecto como tal de los nervios, como habíamos mencionado, que va a ser la evaluación como tal de toda la región perineal, que va a ser progresando caudalmente hacia la zona lumbar y hacia las piernas a través de L2, L3 y L4. Por ejemplo, entonces en este caso un paciente que tiene como tal dolor en la región púbica o en el ingle, como que tiene irradiación al perineo, tiene una distribución dermatológica que va a afectar desde T12 o inclusive hasta S2 y S3. Entonces es importante que evaluemos como tal por partes para saber cuál podría ser la afectación y limitarlo como tal a cuál podría ser la causa a esos niveles, ¿de acuerdo? Y lo principal siempre es relacionar la aparición del dolor agudo, del dolor crónico, perfecto, perdón, con un dolor agudo que haya presentado el paciente previamente. Bueno, y tenemos también lo que va a ser la exploración, lo que va a ser el bulbo cavernoso que hemos No, 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 mencionado. no, 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 no,
Y por último, en lo que va a ser la exploración de lo que va a ser el nervio pudendo. Este, por lo general, es una exploración que no solemos hacer, pero que es importante, sobre todo en pacientes que tienen tratamientos o que tienen dolor refractario al tratamiento. Este, como tal, se va a hacer, en el caso de las damas, vamos a meter como tal las manos en el examen neurológico, vamos a buscar lo que es la espina isquiática y también lo que va a ser el ligamento sacroespinoso, que se refiere que se va a encontrar 1 a 2 centímetros por debajo del mismo. Y al presionar en esta zona, si llegara a ser, por ejemplo, el nervio pudendo el afectado, suele generar un dolor bastante importante. Lo curioso de este tipo de exploración es que también varía si la paciente o el paciente, la paciente presenta como tal la vejiga llena o la vejiga vacía. Y eso también puede hacer una orientación, por ejemplo, a un dolor de tipo vesical. El aspecto psicológico no se tiene que olvidar, a pesar de que hay muchas patologías que están relacionadas, por ejemplo, con el aumento o también sobre el tratamiento y el pronóstico de este tipo de enfermedades. Vemos, por ejemplo, que puede ser la diabetes, la enfermedad cardiovascular o la hipertensión, la depresión, las afectaciones de tipo psiquiátrica son importantes, ya que estas suelen potenciar el dolor que llega a presentar el paciente o inclusive la afectación a la calidad de vida. No hay como tal instrumentos, como ya mencionamos, aparte de lo que va a ser el PHQ-9, el IPSS o el IF, como tal para evaluar la calidad de vida, pero sí tomar en cuenta que la cuestión psicosocial y también la cuestión neurológica de la paciente psiquiátrica es bastante importante porque también los dolores se pueden ver potenciados, ¿no? Ahora, no vienen de manera aislada, o sea, la depresión y los dolores pélvicos crónicos, por lo general, vienen acompañados. Es bastante común que tengamos este diagnóstico, por ejemplo, de dolores pélvicos crónicos, de dolores de síndrome de dolores vesicales, etcétera, en pacientes que tienen algún tipo de problema psiquiátrico como trastornos de ansiedad o depresión. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión emocional cambia la perspectiva del dolor. La respuesta es sí. Ahora, ¿cómo se va a abordar en este caso el algoritmo diagnóstico del dolor pélvico? Vamos a tener primero que es la historia clínica y también el examen físico, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo, sí, pero también, pues, esto es bastante sencillo por la falta de información que se tiene al respecto, ¿no? Entonces, es la historia clínica y el examen físico. Se encuentra como tal algún síntoma de alguna enfermedad conocida, entonces sí, bueno, puede ser secundario, un dolor pélvico crónico secundario, ¿no? No se encuentra, es un dolor pélvico crónico primario y entonces tendríamos que buscar en cualquiera de los casos si es un órgano específico como tal, si es urológico, ginecológico, gastroenterólogo, bueno, de gastroenterología, neurológico, sexológico o de dolor pélvico, que en muchos casos también estos se encuentran de la mano. Entonces, un paciente, por ejemplo, que tiene alteraciones de tipo sexual o de piso pélvico, también pueden tener alteraciones funcionales. Aquellos pacientes que tienen alteraciones ginecológicas estructurales, eventualmente van a presentar dolor pélvico crónico por algún tipo de afección, principalmente de tipo obstructivo. Entonces, no tomar en cuenta que, o más bien, hay que tomar en cuenta que este tipo de algoritmos sí ayudan, pero realmente se engloban dentro de un todo, ¿no? El dolor pélvico crónico es una consecuencia, no una causa. Entonces, hay que tomar eso en cuenta como dolor pélvico. Eso es lo que nos tocaría a nosotros. ¿Todavía me escuchan? Sí, te escuchamos, se perdió un poquito la voz, precisamente cuando explicabas, Jonathan, que Ajá. el dolor pélvico es una consecuencia y no es una causa, que me parece básico para seguir comprendiendo más acerca de esto. Adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Entonces, sí es importante, ¿no? Tomar esto en cuenta. Ahora, ¿qué otra cosa es importante evaluar? La cuestión de la función sexual. Por desgracia, la mayoría de los pacientes ya vienen como tal, con esto, como ya mencionamos, crónico va de 3 a 6 meses, llegan con más tiempo así, usualmente ya llegan multitratados, ya llegan muchas veces, inclusive ya después de haber visto el ginecólogo, múltiples ginecólogos, en el caso, por ejemplo, de las damas, y en el caso de los hombres, usualmente que tenemos la gran, pues, actitud de aguantarnos, ¿no? Entonces siempre dejamos las cosas para después, cuando inclusive ya en algunos casos puede ser un poco más difícil como tal el manejo, ¿no? Pero es importante hacer como tal la evaluación, inclusive de cuestiones funcionales, como puede ser la función sexual, como ya mencionamos, a través de evaluaciones como el IF como tal o el PT, y en mujeres como tal el índice de función sexual, que pues es importante también porque usualmente estos también son marcadores en la cuestión de tipo pronóstico de
o sea, mientras más complejo se encuentra, menos puntos se llegan a presentar con estos pacientes, el manejo o la recuperación posterior va a ser más compleja. Es algo que está mencionado, no está comprobado, pero que sí es importante pues que tomemos en cuenta, ¿no? Entonces, es importante mencionar esto porque al principio de la clase lo dijimos, el dolor pélvico crónico, o sea, hay que dar también una cuestión de, ok, sí tienes ese diagnóstico, pero también cuál es el pronóstico que va a tener el paciente. Y usualmente es pues muy heterogéneo, ¿no? Es muy variable, pero en muchos casos es algo que ya va a estar ahí para siempre y que no vamos a poder, se va a poder controlar, pero que eventualmente va a seguir ahí y va a seguir y va a afectar la calidad de vida de los pacientes. Ahora, el tratamiento. El tratamiento va a ser muy individualizado. Hay que hablar sobre metas realistas con los pacientes y también sobre la correcta información para el paciente. No necesariamente un paciente, por ejemplo, que tenga un dolor pélvico crónico se va a beneficiar de un tipo de tratamiento ni otro de otro, ¿no? A pesar de que nosotros podamos encontrar la causa que originó el dolor pélvico crónico, como ya mencionamos, a veces por las mismas alteraciones crónicas que se van a presentar, es muy difícil revertirlo. O va a ser cíclico como una prostatitis, ¿no? O va a estar presente como un síndrome doloroso vesical y a pesar de los tratamientos, eventualmente puede volverse a presentar. Entonces, comentar siempre al paciente de que hay que tener metas realistas, no se va a poder tal vez quitar por completo o va a volver en un futuro, eso hay que tomarlo en cuenta para que el paciente no llegue a frustrarse y esté dando tumbos con otros médicos. Un tratamiento individualizado, buscando siempre tal vez la posible causa y el manejo del dolor y también la información al paciente, como habíamos comentado. ¿Hay otros manejos que se pueden dar que pueden ayudar con los pacientes? La respuesta es sí. Por ejemplo, la fisioterapia, por ejemplo, la relajación y tensión miofascial, los cambios en la marcha, inclusive respiración y postura sentada, es decir, cuestiones que son ahora sí que de la propiocepción que se pueden adquirir a través de la fisioterapia son importantes y entonces que también han demostrado que han tenido como tal una ventaja. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la fisioterapia? Primero que nada, que te hagas consciente de tu propio cuerpo, ¿no? Que va a tener como tal lo que va a ser la fase cognitiva, que va a hacer que el paciente va a tener conciencia, va a tener como tal toda la información sensorial proveniente de los estímulos visuales, táctiles y propioceptivos y a través de ahí poder como tal hacer los ejercicios necesarios para la relajación. En este caso, por ejemplo, tenemos este artículo, bueno, un par de artículos que nos hablan de Huckstad y de Heyman, que hicieron desde el 2006, por ejemplo, que decían que un seguimiento en aquellos pacientes que llegaban a presentar fisioterapia, en algunos casos, por ejemplo, 3 meses de tratamiento. 53% se vio, ahora sí que tuvo una reducción del dolor y a un año de seguimiento hasta un 64%, mientras que en el estudio de Heyman, estos se presentaron hasta un 62% de 2 a 3 semanas posterior al tratamiento. Tal vez diríamos que 50% no está nada mal, pero para aquellos pacientes que tienen dolores crónicos y que realmente afecta su calidad de vida, es una terapia que muchas veces no tomamos en cuenta, pero que está ahí. Entonces, no dejarla como en el olvido y tomar en cuenta que la fisioterapia es una opción viable para nuestros pacientes que llegan a tener dolor pélvico crónico. Ahora, también tenemos que hacer el tratamiento de las disfunciones sexuales, ¿no? Con asesoramiento sexual, exploración de alternativas sexuales, como puede ser placer manual u oral. Eso es lo que me refiero a la guía. La verdad es que no estoy como completamente de acuerdo, porque al final lo que nosotros buscaríamos que es que el paciente recupere su calidad de vida, ¿no? Pero es lo que menciona la literatura. Tal vez diferentes posiciones coitales, es decir, aquellas posiciones, por ejemplo, en las cuales no genere dolor, por ejemplo, en pacientes con endometriosis, que tal vez la penetración profunda, por ejemplo, si está ligada a mayor cantidad de dolor demostrado, y también en algunos casos que pacientes, tanto hombres como mujeres que llegan a presentar síndromes dolorosos vesicales, realizar la micción pre y poscoital y la aplicación de hielo local en algunos casos cuando se presenta dolor posterior a la eyaculación, por ejemplo, en los hombres, en la región perineal, también está demostrado como un paliativo para este tipo de dolores. Ahora, ¿qué es lo que nos refiere la literatura al respecto? Hay poca información, pero se refiere que la terapia dirigida, si nosotros hacemos un buen diagnóstico, va a mejorar el dolor hasta un 75%. Si ustedes lo piensan, realmente es bajo. O sea, no, 75% estamos dejando a un 4 de los pacientes sin mejoría del dolor. Y también la mejoría de los síntomas funcionales, 42%. Como ya mencionamos, estos que ya vienen crónicos, el pronóstico funcional no es tan bueno, entonces 42%, así de mal. Estilo de vida, evitar posturas o ejercicios que inicien el dolor o aumenten el mismo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en algún tipo de cuestiones posturales o también en el uso de bicicleta, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas ahí de tipo piramidal o que tienen compresión del nervio pudendo, la bicicleta es la muerte, ¿de acuerdo? Cambios posturales, por ejemplo, el uso de almohadillas, eso puede funcionar, las almohadillas pudendas, por ejemplo, la habilitación de piso pélvico, como hemos mencionado, y el uso de plantillas, se ha mencionado, por ejemplo, que, por
ejemplo, una mala postura puede favorecer alteración o como tal una fricción en los nervios pélvicos que pueden favorecer dolor pélvico crónico. Entonces, en algunos casos, el uso de plantillas se ha demostrado que también puede mejorar el dolor pélvico crónico cuando hay alteraciones de tipo postural. Ahora, terapia intravesical y dolor vesical primario, eso solo para pacientes que tienen alteraciones como ya mencionamos, síndrome dolorosos vesicales, que pueden ser manejados con hidrodistensión o con aplicación de hialuronato de sodio o heparina con lidocaína, inhibidores del 5-hidroxitritamina y la hidroxicina, que también está mencionado solo para pacientes que llegan a tener algún tipo de cistitis intersticial, o también el pentosan polisulfato, que no se encuentra aquí en México, el mirón, que también va a favorecer la producción o la regeneración de lo que es la capa de glucosaminglucanos en lo que va a ser la vejiga. Bueno, ¿qué conclusiones podemos obtener de esto? Pues la fisiopatología es variada, ¿no? La mejor manera de tratar este problema es orientando hacia la causa subyacente, la cual puede ser difícil en ocasiones. Por eso es muy complejo, ¿no? No tenemos mucha información, estamos muy acostumbrados a ver cuestiones oncológicas, a ver cuestiones inclusive de tipo funcional, pero a veces el dolor es algo que dejamos aparte, ¿no? Ya resolvimos el problema principal, el dolor ya lo dejamos como tal aparte, sin tomar en cuenta las afectaciones en calidad de vida y económicas que podemos, que manejan el paciente. La información es limitada y la presentación es heterogénea. Sí, o sea, no se cuentan con estudios suficientes como tal para lograr estandarizar la manera de diagnosticar y tratar la afectación importante a la calidad de vida, pero ya mencionamos algunas herramientas que tenemos en la exploración física, por ejemplo, para la valoración del paciente, que es como tal lo principal. El diagnóstico suele ser principalmente clínico, ¿de acuerdo? Y también comúnmente que es una patología subdiagnosticada, por lo general no se diagnostica fácilmente y usualmente el tratamiento dirigido más a la posible causa del dolor como tal que al problema de base. Pero si resolvemos el problema de base y además damos tratamiento del dolor, el paciente va a mejorar, ¿no? O por lo menos la probabilidad de que mejore el dolor va a ser de 75% comparado con cuestiones funcionales que solo va a ser hasta el 42%, ¿no? Entonces, de cierta manera estamos atados de manos en muchas cuestiones con el dolor pélvico crónico, pero mientras nosotros podamos diagnosticarlo de una manera más temprana, esos pacientes que van a tener un peor pronóstico de tipo funcional o inclusive del dolor van a ser menos. Y pues ya, les agradezco mucho su atención, espero les haya gustado la clase. Bueno, no solamente nos gustó, sino que aprendimos mucho, yo creo, Jonathan. ¿Revisaste algún protocolo terapéutico, alguna mezcla de medicamentos que se sugieren en la primer consulta? Si el paciente no mejora de dolor, ¿a qué se puede progresar? ¿Cuáles son los analgésicos antiinflamatorios más comúnmente recetados, independientemente si es un hombre o si es una mujer el paciente? Sí, depende, es que es muy variable, Doc, porque ahí sería una cuestión, por ejemplo, de valorar la causa o el tipo de dolor. Por ejemplo, un paciente que tiene un dolor por atrapamiento del pudendo, inclusive la presentación del mismo puede ser muy variado, ¿no? Puede haber alteraciones de la erección, puede haber inclusive, ¿cómo se llama? Fimosis, de tipo neurogénico, o sea, entonces, un paciente de ese tipo, por ejemplo, no va a mejorar con ningún tipo de manejo médico. Sin embargo, como es un diagnóstico de exclusión, pues nosotros tenemos que dar analgésicos. Se refiere que pues, se pueden dar analgésicos hasta por 6 meses. Y si el paciente no funciona, entonces tal vez podríamos escalar. Pero eso son recomendaciones como tal de experto, ¿no? O sea, entonces es muy variable. Por ejemplo, para las cuestiones de la síndromes dolorosos vesicales, ahí sí no. Por ejemplo, la hidrodistensión, el uso de heparina, por ejemplo, heparina con lidocaína es una opción muy fiable, con muy buenos resultados, hasta el 94%. Nada más de que tiene la desventaja que tiene que hacerse cada cierto tiempo, ¿no? Algunos refieren 4 a 6 meses, 6 a 9 meses. El uso de Pentosan, que pues ese no se encuentra aquí en México. También, por ejemplo, el bloqueo nervioso también es una opción. Por ejemplo, bloqueando el nervio pudendo con lidocaína. También eso sirve también tanto para diagnóstico como para tratamiento, que puede durar en algunas semanas hasta 3 meses, muy variable también. Y en algunos casos, por ejemplo, el dolor, igual el síndrome de dolor vesical, que también puede ser, por ejemplo, por radiación o por retenciones agudas crónicas, también el manejo de medicamentos intravesicales, inclusive, por ejemplo, se usan para cistitis fádica, como puede ser el DMCO o el uso, por ejemplo, de bismuto o hialuronato de sodio, son opciones, sólidas para manejar este tipo de problemas, Doc. Ujú. En este tipo de pacientes que sospechamos alguna disfunción vesical como causa del dolor pélvico crónico, ¿encontraste la recomendación, por ejemplo, del estudio de urodinamia, que sería un estudio de alguna manera refleja de la función nerviosa del paciente? Sí, sí se menciona el estudio, Doc. De hecho, lo refieren, por ejemplo, en muchas causas que viene acompañado de otras cuestiones funcionales como incontinencia y etcétera. Y se refiere que estos pacientes de primera instancia, en algunos casos, no se recomienda el uso de urodinamia.
¿no? Digo, si la cuestión funcional está ahí presente, pues habría que hacer el diagnóstico, ¿no? Digo, hablando de urodinamia como un estudio invasivo como la cistometría presión-flujo, ¿no? Pero si usted me pregunta, yo creo, o sea, ya cuestión personal, yo creo que por lo menos una uroflujometría sí sería prudente realizar a los pacientes para valorar si no hay un proceso obstructivo de base. Al final, esto, como mencionamos, es una consecuencia, no una causa. Entonces, si la causa sigue ahí, eventualmente el paciente no va a mejorar. Como bien lo dijiste, no hay un especialista que atienda mejor este diagnóstico, este padecimiento, más que el ginecólogo a lo mejor y el urólogo. Entonces, por lo menos nuestra responsabilidad es descartar alguna patología urológica como tal que sea la causante de este dolor crónico. Y si eso nos lleva a hacer una urodinamia, a hacer una exploración física completa, detallada para descartar causas de dolor, pues es la mínima responsabilidad que tenemos. En tu hospital, Jonathan, ¿hay servicio de clínica del dolor? ¿Tienen urodinamia? Por desgracia no tenemos urodinamia, Doc, lo referimos a López Mateos, Ok, y usualmente hay pacientes que tenemos duda o algo, los mandamos allá y ya regresan con tal con la urodinamia y ya les damos tratamiento. Lo que sí tenemos es servicio de rehabilitación de piso pélvico, Doc, y ok, hemos visto, por ejemplo, que aquellos pacientes que sí tienen dolores refractarios a tratamiento o que han tenido como tal algún antecedente, los hemos mandado a rehabilitación con muy buenos resultados. Yo diría que más del 64% que refiere la literatura de ese tipo de dolores pélvicos o inclusive para cuestiones funcionales como disfunciones del vaciamiento vesical, etcétera, tienen muy buen resultado con manejo con rehabilitación pélvica. ok, qué interesante. ¿Y tienen clínica del dolor en tu hospital, Jonathan? Sí, sí, doc, sí tenemos clínica del dolor, rara vez los mandamos allá. Usualmente Ok, nosotros damos manejo. Ujú. ok. Ya definitivamente si el paciente no responde, no mejora, pues a lo mejor otra opción sería la valoración por clínica del dolor. Claro. Así es, muy bien. Doctor Presteguín, ¿algún comentario de la clase? Sí, se me desconectó al último, se me fue el internet aquí en quirófano, me salí tantito, pero alcancé a escuchar casi toda. La verdad es que me pareció una excelente revisión. La verdad es que fue muy, 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 muy buena clase. Y la verdad es que me es grato el que se trata un tema que, como usted comenta, ha sido muy olvidado, pero la verdad es que es muy importante porque sí se ha visto que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes. Entonces, Eso el lo, hecho de tratar este tema, pues la verdad es que me pareció excelente. Eso lo mencionaste varias veces, Jonathan. Afecta muchísimo la calidad de vida, la confianza del paciente, sus relaciones sociales. De verdad que es un gran tema y lo desarrollaste de muy buena manera. Así que muchísimas felicitaciones. Tú escogiste el tema, tus escritos te lo recomendaron. No, yo Así escogí que, el tema, doc. Me ok, gusta la urología ¿te funcional. gusta? Oye, qué padre, felicidades. Pues mira, por parte del colegio estaremos buscando alguna forma de fomentar más estudio acerca de esta temática y definitivamente que te vamos a considerar si hay oportunidad para algún tipo de curso, entrenamiento, porque necesitamos más gente que se especialice en esta área. Antes de terminar, bueno, agradecerles la presencia a los que nos acompañaron el día de hoy. Les vamos a pedir de favor que a partir de este momento nos manden su nombre completo con la sede, el año de residencia en el que están. Esto va a ser como una lista de asistencia. Esta información nos la van a mandar a través del chat de esta reunión. Y pues como ya saben, esta lista de asistencia nosotros la consideramos para apoyos que puede brindar el colegio. Les platico que estamos a punto de seleccionar a un par de residentes que se van a hacer acreedores a una beca o a un par de becas que el colegio brinda para que asistan a un congreso internacional en Argentina. Entonces, todos estos apoyos, todos estos congresos, todas estas becas, las estamos brindando para aquellos residentes que nos acompañan y no solamente que nos acompañan, sino que participan de manera activa en estas sesiones. Las asistencias se toman en cuenta. Al final del año se va a considerar a aquellos que tengan más del 80% de asistencia para becarlos al congreso del año siguiente del colegio, que será en la ciudad de Puerto Vallarta. Así que esperamos algunos minutos para recibir su asistencia. No sé si alguien más del auditorio tenga alguna pregunta, algún comentario. Veo que hay residentes conectados de la raza. Ahorita comentamos aquí algunos de los estudios que se presentaron, pues se hicieron en el hospital de la raza. No sé si hay algún residente que quiera hacer algún comentario de su experiencia personal con este tipo de pacientes, ya sea del hospital de la raza o de algún otro hospital.
¿Alguna de las residentes, doctoras presentes que quiera participar? Les platico que en la exploración física, digo, tenemos que ser muy cuidadosos con la exploración del paciente, independientemente si es hombre o mujer, pero definitivamente cuando nuestra paciente es una paciente femenino, es una mujer, pues vale la pena siempre estar acompañados de personal femenino, enfermería, residentes, médicos internos y explicarles, informarles cuál es la intención de la revisión. El doctor Jonathan Ramírez nos hablaba de algunas exploraciones pues genitales literalmente, donde involucra el tacto vaginal, la exploración del área genital, que definitivamente nos va a dar mucha información en el proceso diagnóstico. Entonces, como mujeres, a las residentes que están aquí presentes, no sé si hay algún comentario al respecto, alguna de ustedes que tenga experiencia en este tipo de pacientes. No, pues parece que están muy tímidos el día de hoy. Bueno, a lo mejor la falta de experiencia que tenemos muchos con este tema también. Bueno, doctor Ramírez, te agradezco mucho y te felicito. Muchas Muchas felicidades gracias, por la Doc. presentación, súper completa, súper actualizada. Nos da gusto saber que tienes interés en esta área de la urología. A los demás, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La última sesión del año está programada para el último sábado del mes de noviembre. Está a cargo de los residentes del Centro Médico del Noroeste, que es de Ciudad Obregón. En la semana siguiente Ciudad Obregón, Sonora. En la semana siguiente estaremos conociendo el tema que nos van a presentar para que estén al pendiente de las redes del colegio, para que se inscriban, para que tengan su asistencia y sobre todo para que todos sigamos aprendiendo. Jonathan, muchas felicidades, que tengas buen día. Doctor Presteguín, mucho gusto saludarte. Muchísimas gracias, Doc. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Nos vemos el siguiente mes. Gracias.